11:24, momento de la última actualización de noticias internacionales aquí en CNN Chile Radio. Isel Guerra con nosotros. Isel. Sí, última revisión y que vamos a comenzar en Ecuador. Se ha iniciado ya finalmente el toque de queda nocturno en partes de este país en medio de la violencia que ha estado enfrentando la nación sudamericana en estos últimos años y que de todas formas no ha dado tregua pese a las medidas que han adoptado aquí las autoridades legales. Y claro, con diversas zonas, particularmente Guayaquil y las provincias del Oro, Santo Domingo de los Táchilas y Los Ríos, que desde el día de ayer por la noche iniciaron este toque de queda nocturno. Ecuador vuelve al encierro durante horas de la noche debido a la violencia, una medida que comenzó el día de ayer, que se va a extender por 15 días y cuyo objetivo es que las fuerzas de seguridad buscan desplegar operativos, unos 35.000 policías aproximadamente en las diferentes zonas para hacer frente, por cierto, a los casos de violencia. Ya las autoridades, por cierto, advertían con detenciones a quienes incumplieran esta medida. Y la imagen precisamente de Guayaquil el día de ayer por la noche, 3 horas antes del inicio de este toque de queda, que originalmente inicia a las 11 de la noche, ya se podía ver cómo poco a poco la gente abandonaba las calles debido a estas advertencias de las autoridades de llevar a cabo arrestos de quienes incumplieran esta medida. Y por eso no es que se veía mucho más vacía, con los comercios que empezaban a cerrarse mucho más temprano y sin transporte público en medio de esta crisis de seguridad que ha enfrentado esta zona de Ecuador, particularmente Guayaquil, que de hecho Seba en 2025 concentró 2.500 homicidios de los 9.200 que se registraron en todo el país el año pasado, y con diferentes medidas que ha buscado adoptar Ecuador en este último tiempo. Cercanía sobre todo con Estados Unidos, ¿no? El anuncio en apertura de la oficina del FBI, también algunos lazos y acuerdos en materias de seguridad para operaciones hacer frente, conjuntas. Exactamente, operaciones conjuntas allí en el Pacífico para hacer frente, por cierto, a esta ola de violencia que estaba arrastrando Ecuador desde hace muchísimos años, por lo demás. Esto no es nuevo en la nación sudamericana, y otro nuevo toque de queda nocturno allí en esta zona de la nación sudamericana en medio de estos índices de narcotráfico, pero sobre todo también de homicidios que se registran en ese país. Vamos a cerrar esta revisión internacional con una elección, y digo elección entre comillas, en Corea del Norte. Elección. Elección, así es. Elecciones sin elección, como también titulan algunas naciones. Nos sumamos, por cierto, a esa premisa y que se vivía el día de ayer allá en Corea del Norte. Son las primeras, cito no, elecciones entre comillas desde 2019 de la Asamblea Popular Suprema, que es el Parlamento, ¿no? Responsable del presupuesto, de las decisiones sobre el personal, de aprobar leyes. Y allí con Kim Jong-un, que entraba a esta cámara secreta, nuevamente entre comillas, por cierto, porque no es que exista necesariamente una urna, ¿no? Pero lo ven ustedes allí en pantalla, este ejercicio democrático que claramente se pone en duda, por cierto, porque aquí la participación es del 99,9%. Seba, ojo con esto, aquí los votantes aprueban o rechazan un candidato predesignado de cada circunscripción, y el rechazo, ya vamos a entrar de ello, por cierto, evidentemente se pone en tela de juicio. Y claro, en las elecciones pasadas, de hace 7 años atrás aproximadamente, participaron 687 candidatos que obtuvieron el 100% de los votos. ¿Cómo funciona esto? Todos los mayores de 17 años votan en Corea del Norte. Solo hay un nombre en la papeleta de quien se acerca, por cierto, a esta urna. No hay nada que rellenar, no hay nada que marcar. Tomas la papeleta y la depositas en la urna. Y evidentemente, si es que quisieras rechazar, por eso te planteaba la pregunta anteriormente, en verdad es imposible. Sobre todo considerando... Pero no hay otra urna donde tú deposites si es que no te gusta el tema. Exactamente, y además bajo la supervisión, por cierto, si es que evidentemente ves que vas a rechazar, plantean aquí los medios locales, vas a ser objeto de seguimiento por parte de la policía que está en ese lugar. Claro que sí. Oye, o sea, al final es como una pantomima, digamos, todo. Sí, y también tiene otro análisis que hacer respecto de estas elecciones. Hay quienes plantean que se utiliza como censo para ver la población, pero sobre todo, Seba, y que esto es lo más interesante, te diría, detrás de estas elecciones, entre comillas, es que se utiliza también para determinar si hay desertores y en qué zonas del país han desertado esas personas para dirigirse hasta otras naciones de Asia. Claro, porque si no fueron a votar, se entiende que pueden haber desertado. Exactamente. Sí, por eso ahí la participación del 99,9%, evidentemente con cifras que son puestas en duda,
teniendo en cuenta además que los Por supuesto. candidatos consiguen el 100% de los votos. O sea, ahí están los fines bien claros, no se trata solamente de una señal de una supuesta apertura ni nada por el estilo, es solamente un dulce quizás a los ciudadanos, hacerlos creer que forman parte de algo y que tienen quizás una pequeña cuota o capacidad de decisión cuando en verdad no existe. Y ojo con las personas que están aplaudiendo allí, que son quienes votan, se suman al resto para ser parte, ¿no?, de esta especie de pantomima de respaldo democrático. Me recordaba las votaciones que había con Saddam Hussein, cuando también ganaba así como con 90 y tanto % de aprobación. O las elecciones de la supuesta democracia en Cuba también, ¿no? Exactamente. Otro régimen también dictatorial que de todas maneras se da el tiempo para hacer elecciones cada cierto tiempo y tratar de ponerse una medallita. De todas formas. Gracias, Isel. Que esté muy bien. Nos vemos. Nos vemos.